Anterior se definió la energía cinética de un objeto como la energía asociada con su movimiento traslacional. Un objeto rotatorio que está rotando en torno a un eje fijo permanece estacionario en el espacio, así que no hay energía cinética asociada con el movimiento traslacional. Sin embargo, las partículas individuales que conforman el objeto en rotación se mueven a través del espacio. Ellas se están moviendo, como podemos ver en la animación. Considere un objeto que está rotando, como el que mostramos en la pantalla, y en él consideremos una pequeña masa. Entonces, el conjunto de partículas que componen este cuerpo están teniendo la misma rapidez angular omega, pero cada una de esas partículas tiene una velocidad v sub i, de tal manera que podemos calcular la energía cinética de cada una de esas partículas, que sería un medio masa sub i por v sub i al cuadrado. Por otro lado, la energía cinética de rotación del sistema, del cuerpo rígido, será la suma de todas las energías cinéticas de cada una de las partículas que lo componen. De esa manera tendríamos la sumatoria de un medio de la masa sub i por v sub i al cuadrado, y si v sub i lo cambiamos por la expresión de la velocidad angular, entonces tendríamos r sub i al cuadrado por omega al cuadrado, y esta metemos entre paréntesis esta cantidad m sub i, r sub i al cuadrado, y le damos un nombre por el momento de i igual a la sumatoria de masa sub i por r sub i al cuadrado, es un escalar. Entonces podemos escribir de una manera más compacta que la energía cinética de rotación es igual a un medio de i por omega al cuadrado. Por otro lado, si decimos que es igual la energía cinética de traslación a un medio de la masa inercial por la velocidad de traslación al cuadrado, aquí podemos llamar a esto un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Es decir, hemos introducido un nuevo concepto, el concepto de momento de inercia. Vamos a mostrar esto con un ejemplo. El ejemplo del sistema que tenemos 4 masas que vamos a suponer que están sujetas entre ellas por barras que vamos a considerar que no tienen masa o tienen una masa despreciable, pero están rígidamente soportadas y tienen una velocidad angular girando alrededor del eje Y, como lo muestra la figura. Entonces, si el sistema da vueltas en torno al eje Y con una rapidez angular omega, nos piden encontrar el momento de inercia y la energía cinética rotacional del sistema en torno a este eje. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a decir ahora que el momento de inercia con relación al eje Y es igual a la sumatoria de las masas sub i por r sub i. Pero evidentemente las masas B, estas masas arriba y abajo están a una distancia cero del eje, no aportan, y lo único que tenemos es masa mayúscula por a al cuadrado más masa mayúscula por a al cuadrado, nos da 2 veces masa mayúscula por a al cuadrado. Y podemos entonces usar la ecuación para calcular el momento, la energía cinética de rotación, que sería un medio de IY por omega al cuadrado, es decir, un medio del 2 masa mayúscula a al cuadrado omega al cuadrado, que sería masa mayúscula a al cuadrado omega al cuadrado. Ahora suponga que cambiamos la rotación pero el mismo cuerpo. Entonces tenemos una rotación
alrededor del eje Z, que es un eje perpendicular al plano de la pantalla, y la flecha nos marca cómo está rotando. En ese caso, si consideramos ese eje Z que pasa por el punto O, entonces el momento de inercia con relación al eje Z de nuevo es la sumatoria de masa sub i por r sub i, pero mire que ahora todas las masas están aportando para el momento de inercia, y el momento de inercia en este caso nos da 2 veces masa mayúscula por a al cuadrado más 2 veces masa minúscula por b al cuadrado. Es decir, tiene un momento de inercia mayor al que habíamos calculado, y la energía cinética de nuevo sería un medio de Iz por omega al cuadrado igual a un medio de 2 masa mayúscula al cuadrado más 2 masa minúscula b cuadrado por omega al cuadrado, y tenemos este resultado. Es importante llamar la atención que entonces el momento de inercia no es una constante para cada cuerpo, sino que depende del eje de rotación que se esté considerando. Ahora bien, tenemos que mirar cómo hacer los cálculos del momento de inercia cuando el cuerpo está compuesto de partículas individuales, pues lo que tenemos es una suma de los masas sub i por la r sub i. Pero cuando el cuerpo es un cuerpo continuo, debemos pensar hacer el límite cuando las masas tienden a cero de esa expresión que tenemos nosotros ahí, r sub i al cuadrado por delta de masa sub i, y hacer esa suma. Esta suma se nos vuelve una suma infinitesimal que llamamos una integral. Entonces nos queda r cuadrado de m, y vamos a mostrar rápidamente cómo se puede utilizar esto. Suponga que tenemos una barra homogénea que puede girar por un eje Y que pasa por el centro de la barra. La pregunta es, ¿cuál es el momento de inercia con relación a esa barra? Entonces, la idea es hacer dividir la barra en pequeños elementos de masa dm, y hacer para cada uno de ellos la distancia al cuadrado por la masa, y hacer todas esas sumas infinitesimales. Entonces, para eso primero tenemos que calcular el elemento de masa, que lo podemos calcular como la densidad lineal por dx, es decir, si es todo homogéneo, la densidad lineal lambda será masa sobre la longitud de la barra por dx. Así podemos escribir que el momento de inercia con relación al eje y siempre estamos señalando cuál es el eje, es igual por definición a r cuadrado de m, pero para nosotros los de m son estos elementos que tenemos aquí, que ya hemos calculado y que se encuentran a una distancia x del punto del eje de giro. Entonces vamos a integrar entre menos L medios hasta L medios x cuadrado m sobre L de x, hemos reemplazado dm, y la integral de dx, m sobre L sale la integral de x al cuadrado, nos va a dar x al cubo sobre 3, y lo vamos a calcular entre L medios, menos L medios y L medios. Cuando hacemos el reemplazo, esto nos da 1 sobre 12 ml al cuadrado. Miremos rápidamente un segundo ejemplo, ¿sí? De estos mismos casos, y el caso de un cilindro macizo de densidad uniforme. ¿Qué significa eso? Que si vamos a calcular el momento de inercia con relación a este eje Z que cruza por el eje central del cilindro macizo, entonces tenemos que encontrar qué cosa es el elemento de masa. ¿Y qué es el elemento de masa? Es ρ por un elemento de volumen. La forma como vamos a integrar es como cogiendo pequeños cilindros huecos, ¿sí? Y sumar todos esos cilindros, o sea, cascaritas, desde r igual 0 hasta r igual a r mayúscula. El volumen que tenemos, el elemento de volumen de ese cascarón es igual a 2pi por r de r por l, la altura. Entonces
podemos reemplazar eso y además la densidad, si es homogéneo, será toda la masa sobre volumen, la definición de densidad, y el volumen de un cilindro es pi r cuadrado sobre por L, pi r cuadrado por L. Entonces colocamos este dm aquí y vamos a hacer la integral. Sacamos de la integral lo que es una constante, 2 pi rl es una constante, nos queda r al cubo, r al cuadrado por r al cubo, integrado entre 0 y r. La integral de r al cubo es r a la 4 sobre 4, entonces nos va a dar, como es dividido sobre 4, 2 con ese 4 se van, nos da un medio de pi rl por r al cuadrado. Lo único que nos falta es colocar ρ, y colocamos ρ de aquí donde lo habíamos calculado, y al colocar eso en la respuesta encontramos que el momento de inercia de un cilindro macizo es igual a un medio de la masa por r al cuadrado. Ustedes tienen en el libro una tabla completa de momentos de inercia. Para nosotros es muy importante, sin embargo, hablar del teorema de ejes paralelos. Recordamos que aquí tenemos r cuadrado de m. R cuadrado en el plano es x cuadrado más y cuadrado. Esto es una distancia por dm. Vamos a revisar esto para un cuerpo que tiene una forma arbitraria, pero sabemos que tiene un punto que podemos calcular, centro de masa, que ya lo hemos hecho anteriormente. Y suponga que queremos calcular el momento de inercia con relación a un eje que pasa por el punto O. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger elementos de masa. Aquí tengo un elemento de masa dm que tiene en el sistema XY tiene coordenadas X y Y. Pero si pongo otro sistema coordenado con referencia al centro de masa, pues tendría unas coordenadas x', y'. Y ustedes pueden ver del dibujo que la coordenada x es igual a x del centro de masa más x', y que la coordenada y es igual a y del centro de masa más y'. Es decir, que esto podemos escribir que x cuadrado más y cuadrado es lo mismo que tener x' más x del centro de masa al cuadrado, y' más y del centro de masa al cuadrado por dm, y al expandir este binomio cuadrado, entonces vamos a tener esta expresión. Pero las expresiones, la segunda, por definición, todo el de centro de masa, todas las masas están distribuidas homogéneamente, entonces esta integral es igual a 0 y esta integral es igual a 0. Por otro lado, x del centro de masa al cuadrado más y del centro de masa al cuadrado, nótelo bien que es esta misma distancia d que tenemos nosotros acá. Y la sumatoria de todas las masas, pues es la masa del sistema. Así nosotros podemos concluir que ese momento de inercia que estamos calculando es igual al momento de inercia con relación al centro de masa, que es esta expresión, más m, que es la integral por d al cuadrado. Y hemos demostrado un teorema que es muy importante y de mucha aplicación en los cálculos de momentos de inercia. Rápidamente vamos a mirar una aplicación del teorema de ejes paralelos. Ya calculamos el momento de inercia de esa barra con relación a un punto en el centro. Entonces, ya hemos encontrado 1 sobre 12 ml al cuadrado. Si ahora quiero calcularla con relación a y', entonces vamos a decir que y es igual a y del centro de masa más md al cuadrado. Es decir, que es 1 sobre 12 ml al cuadrado más masa por L medios al cuadrado. Y esto nos da 1/3 de la masa por L al cuadrado. Entonces ya tenemos un nuevo valor y lo que hemos utilizado es el teorema de ejes paralelos.